Un cordial saludo a todos. Soy el estudiante Cuba Sánchez Seidel. En esta ocasión tenemos nuestro video presentado por nuestro trabajo que se trata de la hidráulica e hidrología, con nuestros integrantes que son Guerrero Sobrino Geraldine, Asensio Carrasco, Wilfer Anthony, González Vaca, Walmer Yair, Sánchez Mestanza, Diego Rey, Salazar Tejada, Misleni Sayuri, Sandoval Inoyan, Jairo Joel. Ellos. Vamos a presentar nuestro video de nuestro trabajo. Ahí vamos. Hola, reciban mi cordial saludo. Quien les habla es Wilfer Anthony Asensio Carrasco, estudiante de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a explicar el propósito general. El propósito general del presente informe sobre hidráulica e hidrología es analizar información sobre su importancia en la actualidad, teniendo en cuenta la conceptuación general de ambos temas. Lo que es objetivos específicos, he tomado en cuenta lo siguiente: analizar la importancia de la utilidad de la hidráulica e hidrología en la actualidad, pues se sabe que la hidráulica en el mundo actual es indispensable su uso porque es la fuente de abastecimiento eléctrico de muchos países. Asimismo, la hidrología aporta los elementos técnicos y científicos que le permitirán conocer adecuadamente el ciclo de agua y realizar estudios y obras para la regulación y ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Por último, tenemos el siguiente objetivo: mostrar imágenes relacionadas con ambos temas de manera tal que refuerce nuestro informe, sea más comprensible y así complemente la información brindada. Pues aquí vamos a compartirles imágenes relacionadas con la importancia de la hidráulica e hidrología. De esta manera, les agradezco por su amable atención. Hola, ingeniero. En esta oportunidad tengo a cargo la historia de la hidrología. Proseguiré con la exposición de mis compañeros. Mi nombre es Geraldine Guerrero Sobrino. Hablando de hidrología, permítanme compartir.
de las cuencas de drenaje, perdón. La hidrología nace a través de la necesidad del hombre por aprovechar las fuerzas de los elementos naturales que tiene en su entorno, ¿no? Las primeras aplicaciones que tuvo la hidráulica en la sociedad fueron, en este caso, acá tenemos la rueda nonia, y el molino de viento, que son artefactos impulsados por palancas con ayuda de fuerzas como el agua o el viento. Estos mecanismos facilitaron el modo de vida de la época y además familiarizaron al hombre con las posibilidades de los fluidos para generar y transmitir energía de una forma empírica. También tenemos lo que es a Leonardo da Vinci, quien en su escrito sobre flujo y agua de estructura para arriba se estableció sus experiencias y observaciones en la construcción e instalaciones hidráulicas ejecutadas principalmente en Milán y Florencia. Este tipo de experiencias u observaciones eran los acueductos utilizados por ellos. También tenemos la ley de la presión del líquido, que fue en 1650 Pascal quien la formula, en donde dice que al encajar un líquido en un tubo, con la fuerza esto se podría duplicar hasta 10 veces más según su medida cilíndrica. Igualmente descubre la comparación de que se potencia el vacío, se debe al peso de la atmósfera y no a un error natural como se creía anteriormente. Aquí también tenemos a Newton, que por su parte da una introducción de viscosidad de los fluidos como el aceite y el agua, y los fundamentos de la teoría de hidrodinámica. Newton dice que los líquidos contenidos en recipientes grandes están influenciados por la fuerza de la naturaleza. Hasta la mitad del siglo XVIII no existía aún una ciencia integrada sobre el comportamiento de los fluidos. Los fundamentales teóricos de la mecánica de fluidos como una ciencia se deben a Daniel Bernoulli y Leonard Euler en el siglo XVIII. Daniel Bernoulli en 1739 en su hidromecánica formula la ley fundamental del movimiento de los fluidos que da relación entre presión, velocidad y cabeza de fluido. Propuso que la presión atmosférica se notaba más cuando en un recipiente hay un agujero, el agua sale con menos presión y más fuerza, y que la presión es mayor cuando la altura del recipiente es mayor. Por otro lado, Leonard Euler desarrolla ecuaciones diferenciales generales de flujo para los fluidos no viscosos. Esto marcó el análisis de la mecánica de fluidos, pues creó la ecuación general para todas las máquinas hidráulicas, rotodinámicas y los fundamentos de la teoría de flotación. Joseph Brand construyó en Inglaterra la primera prensa hidráulica. Esta primera prensa utilizaba el sello de cuero y como agua de fluido de trabajo. En segundo periodo, incluidos los últimos años del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX, se caracterizó por la acumulación de datos experimentales y por la determinación de factores de corrección para la ecuación de Bernoulli. Se basaron en el concepto de fluidos ideal, o sea que no tuvieron en cuenta una propiedad tan importante como la viscosidad. En los años posteriores, ya en 1850, las grandes ciudades de Inglaterra instalaron centrales de suministro de energía hidráulica, la cual era distribuida a grandes distancias por tuberías hasta las fábricas donde accionaban molinos, prensas, laminadores y grúas. Muchas gracias. Eso es todo.
La hidráulica es una técnica de la ciencia de la física y de la ingeniería que se ocupa de las aplicaciones prácticas como la transmisión de energía o los efectos de flujo de líquido en movimiento. Las estructuras hidráulicas son obras de la ingeniería que son necesarias para lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos y controlar la acción destructiva. Se hace en beneficio para el hombre y para la humanidad. Al proyectar una obra hidráulica se busca el beneficio en los sectores económicos como la hidrogenaria, la exportación marítima, el progreso hídrico, el abastecimiento de agua para la dilapidación humanitaria, la inspección de avenidas e inundaciones, la recreación, la utilización de obras de reservas hídricas y el control de la contaminación. El concepto de hidrología se entiende como la ciencia encargada exclusivamente de investigar la distribución espacial y temporal de las propiedades del agua subterránea y continental. Este extenso y fascinante tema sobre el estudio del agua también incluyen las precipitaciones, el relente del pavimento, la escarrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el balance de los acopios glaciales. La hidrología es un campo de estudio extremadamente importante que se ocupa de uno de los recursos más preciados del planeta, cual es el agua. Expertos de muchas disciplinas, desde geólogos hasta ingenieros, estudian los aspectos del agua disponible de la Tierra para obtener la información necesaria para gestionar los recursos vitales. Los estudios hidrológicos son fundamentales como para el diseño de obras hidráulicas, ya que en esto se utilizan tipos de matemáticas en obra en examen. Otro que es la operación optimizada del uso de los recursos hídricos en un sistema complejo de obras hidráulicas. En esto se utilizan modelos de matemáticas conceptuales en obras de tiempo real. El correcto conocimiento del comportamiento hidrológico en los mares, lagos y ríos. Prever un correcto diseño de infraestructura vial como caminos, carreteras y ferrocarriles, etc. Todo esto y muchas aplicaciones más se hacen en el hidrólogo, sea un personaje importante en todo equipo multidisciplinar que se enfrenta a problemas de ingeniería civil en general y problemas de carácter ambiental. Siguiendo con la exposición. Funciones de la hidráulica. Una de las funciones más importantes de la hidráulica es estudiar el comportamiento de los líquidos en función a sus propiedades específicas. Una de sus funciones que resalta también muchísimo más es que observa y analiza las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que son sometidas. Las funciones de la hidrología son: estudia la ocurrencia, la distribución y sus propiedades físicas y químicas y mecánicas en los océanos. También es muy importante porque en una de sus funciones es la encargada de estudiar la atmósfera y la superficie terrestre. Y por supuesto también una de sus funciones es estudiar la humedad de los suelos, la evaporación y el equilibrio de las masas glaciales. Gracias. Bueno, ahora voy a explicar sobre las partes de una hidráulica y para qué sirve o su función. Bueno, las partes de la hidráulica tenemos el cilindro, elementos de mando, filtro de retorno, depósitos, tenemos las redes de distribución, bomba o motor y también los filtros de aspiración. El cilindro hidráulico funciona mediante un fluido persuadido, generalmente de aceite, que da fuerza al cilindro hidráulico. Bueno, las redes de distribución es un sistema de tuberías interconectadas que transportan agua de presión, que sirven para transmitir potencia mecánica desde una fuente de energía. Los filtros de retorno se encargan de retener las partículas generadas en el interior del equipo y también de extraerlas del circuito hidráulico. Los filtros de aspiración o filtros de succión. Estos normalmente son filtros enroscables que se instalan entre el depósito y la bomba y están diseñados para proteger la bomba de contaminantes daños. Puede ser del polvo y otros causantes. La bomba o motor. Bueno, su función principalmente es transformar la energía que brinda el motor de arrastre en energía hidráulica.
o también se encarga de mover los líquidos de una parte a otra, estas dependiendo del diseño del sistema, para que así cumplan correctamente su función. Bueno, siguiendo con la exposición, paso a dar la conclusión. La hidrología juega un papel muy importante para el planteamiento del uso de los recursos hidráulicos, ya que en parte se ha convertido fundamental en los proyectos que se dan en la ingeniería, por lo que se adopta por el suministro de agua, dispone de aguas servidas, los drenajes y nos defiende contra la actuación de ríos y recreación.